ofrezcan a Dios sacrificios, fruto de labios que confiesa su nombre. Y si hay un fruto en tus labios es porque hay una semilla de agradecimiento en tu corazón. Yo estoy agradecida en esta mañana. Levante sus manos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estos tiempos tan hermosos en los que vivimos. Gracias por estos tiempos de amor, de gracia. Gracias por estar en esta casa en esta mañana. Te adoramos y te alabamos. Let's go, abre su boca. No espere a nosotros. No espere a nosotros. Ofrézcale a Él. Sacrificios ofrecer a tu trono, amado Rey, poderoso Dios de Israel, recibe mi adoración. Qué lindo suena en su voz. Cántelo de nuevo. Sacrificio ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso Dios de Israel, recibe mi adoración. Recibe, levanten sus manos. Dile, recibe mi adoración, papá. Recibe mi Padre bueno. Te amo, te exalto. Yo quiero que la iglesia abra su boca. Buen día, estimados oyentes, le damos la bienvenida al programa Cristo Viene, una vez más para compartir la palabra de Dios. El día de hoy vamos a escuchar el mensaje del libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 4 al 6. El segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué bella palabra tenemos el día de hoy para compartir. El segundo mandamiento dice claramente, el Señor nos da una orden, no hacernos imagen, ¿no? Y lo detalla bien claro y dice, ni ninguna semejanza, nada parecido, ¿no? De lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿No? Ese fue el mandato que Dios dio, ¿no? Para que nosotros podamos vivir una vida conforme a su voluntad, ¿no? Aquellos que aman a Dios tienen que hacer todo conforme a la voluntad del Padre Celestial. Aquellos que dicen ser hijos de Dios tienen que amar al Padre y obedecerlo en todos sus mandamientos. Es claro cuando acá el Señor está ordenando no hacernos imagen, ¿no? Luego dice, no te inclinarás a ellas. Es un solo mandamiento, pero está compuesto de dos órdenes claras. No hacer imagen y no inclinarnos a ellas ni honrarlas, ¿no? Ahí dice bien claro. En este versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad, dice. Es una maldad entonces que los hombres hagamos en la tierra darle honra, ¿no? Darle culto, reverencia, adoración, ¿no? ¿A qué? A las imágenes, ¿no? O a algo parecido a ellas, ¿no? Dice bien claro por qué, cuál es la razón. Porque yo soy Jehová tu Dios. Y si Él es nuestro Dios, pues no debemos inclinarnos ante ninguna imagen, no adorar nada por el estilo, ¿no? Dice, y porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, para el Señor es un aborrecimiento que nosotros nos hagamos imagen de alguna semejanza de arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas, y aún
nos inclinemos a ellas para honrarlas. Eso es algo que el Señor aborrece, ¿no? Y por el contrario dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces el Señor está hablando de aborrecer a aquellos que van en contra de su palabra y de tener misericordia por aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces algo muy claro que nosotros debemos entender, no es la voluntad de Dios de hacernos imagen, ¿no? Ni de inclinarnos ante ellas. ¿Por qué estamos escudriñando estas palabras? Porque nosotros tenemos que ser sabios, ¿no? Para darle gloria al Señor. Este cántico muy hermoso que decía, sacrificios ofreceré, ¿no? Es una canción muy hermosa para el Señor, porque el verdadero sacrificio es la obediencia, ¿no? A la obediencia a la voz de Dios, que es la palabra, las escrituras. Si tú gustas darle algo al Señor, debe ser esa tu obediencia, ¿no? Esa debe ser el ofrecimiento, algo que quieras darle al Señor, debe ser tu obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ir a otro pasaje que también nos habla de este segundo mandamiento. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice claramente, ¿no? Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura, efigie de varón o hembra, ¿no? Y realmente hay más, ¿no? Pero esos dos versículos se centran pues en el segundo mandamiento, ¿no? Y claramente dicen, ¿no? Que debemos guardarnos de hacer pues alguna imagen. Acá dice ninguna figura, dice, ¿no? Porque nosotros no debemos hacer esto porque no nos mostró Dios hacer esto para Él. En ninguna parte de la Biblia Dios nos demanda hacer una imagen alusiva a Él o referencia a Él para que nosotros podamos adorar, no, más al contrario, Dios dice acá, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Bueno, aquí está es un siervo de Dios quien está hablando esto, ¿no? Guiado, ¿no? Por el Señor, está diciendo que jamás los hombres vieron ninguna figura, ¿no? De Jehová, de Dios, ¿no? Y por eso nosotros no debemos corrompernos, ni de hacer, por eso dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen o figura alguna, ¿no? Efigie de varón o hembra, dice acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra efigie, si ustedes lo buscan, ahí tenemos el significado, dice imagen, representación de una persona. También tenemos que es una personificación, una representación viva de algo ideal, ¿no? Algo que quizás tú no conozcas su apariencia, su forma, pero tú lo representas, ¿no? Ese es una efigie. Y Dios es claro cuando habla esta palabra, ¿no? Jamás un hombre ha visto a Dios, ¿no? Dios no es visible físicamente por nuestros ojos humanos. Y ahora lo vamos a ver por qué. Vamos a ver el libro de Juan. El libro de Juan 4:34. Disculpen, el libro de Juan 4:24 primero. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces esa es la razón por la cual nosotros no podemos ver a Dios y no podemos hacernos, como dice, ninguna figura, ¿no? O efigie, algo, ¿no? Algo que no hemos visto, no podemos personificarlo. Bien claro dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, esta palabra que Dios reveló en el segundo mandamiento que hemos visto en Éxodo 20, en Deuteronomio 4, ha sido pues algo que Cristo en vida obedeció cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿no? Porque Él también se sometió
a la palabra de Dios. Por eso que Él dice en el mismo Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces aquí, ¿qué está queriendo decir Jesús? Que Él, el motivo para Él de su existencia es obedecer a Dios. Es obedecer a Dios que lo envió y hacer su voluntad, cumplir el propósito por el cual Dios le envió. Entonces, caminando Cristo en forma de hombre, tampoco Él desobedeció este mandato del Señor. Por ello que no vemos en las Escrituras que Él pidió a los seguidores suyos, a los discípulos, que le levantasen una imagen o algo parecido cuando Él ya iba a partir de esta tierra, ¿no? Vamos a ver el libro de Lucas 24 del 1 al 6. Lucas 24 del 1 al 6. Nosotros sabemos claramente qué es lo que sucedió después que Jesucristo fue a la cruz, ¿no? Dice bien claro ahí Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces el versículo 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué estamos viendo en este pasaje de las Escrituras? Estamos viendo que Jesucristo no quedó Él en la cruz, no quedó ahí su existencia, sino que Él resucitó. Entonces, el fin de Jesucristo no está en la cruz. El fin de Jesucristo no está en esa representación que muchos de repente lo tienen, ¿no? Esa representación, ¿no? Aún en sus corazones también, ¿no? Esa es la imagen que tienen en sus corazones de Jesús, a un Jesús crucificado, pero realmente ese no fue el final. El final es que Cristo resucitó, ¿no? Cristo resucitó al tercer día. Entonces, en la Biblia no encontramos una orden de parte de Jesucristo que dijo que su comida era hacer la voluntad del que lo envió y acabar su obra, que Él dijera a sus seguidores, a sus discípulos, que levantaron una imagen, ya sea para Dios su Padre o ya sea para Él propio, ¿no? Cumpliendo así pues el segundo mandamiento que hemos leído en Éxodo 20, ¿no? Vamos a lecturar qué pasó cuando Jesucristo resucitó, cuáles fueron sus palabras, cuál es el mensaje que Él transmitió, ¿no? A ver si podemos encontrar algo alusivo, ¿no? A lo que hoy en día las personas están haciendo. ¿Por qué digo esto que están haciendo? Porque muchos en sus corazones veneran la imagen de Jesucristo en la cruz. Y eso en la palabra de Dios no nos lo demanda. No es algo que Dios lo pida. No es que nosotros veneremos la imagen de Jesús en la cruz. Porque nosotros estamos leyendo que la voluntad de Dios es que no se haga ninguna imagen ni ninguna semejanza, ¿no? Claramente dice. Y la voluntad de Jesucristo era cumplir, ¿no? Él tenía por mandato cumplir la voluntad de Dios, ¿no? De su Padre. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 11. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, en esta primera parte estamos escuchando que las Escrituras nos revelan que durante 40 días estuvo Cristo con los discípulos después de haber resucitado. Cuando Él resucitó, se presentó con los discípulos. Por eso que en las Escrituras vemos en el pasaje anterior que ya no se encontraba en el sepulcro cuando las mujeres lo fueron a ver, ¿no? Sino que Él ya no estaba ahí porque Él había resucitado. Y 2 hombres con vestiduras blancas se les aparecen a las mujeres, ¿no? Y les dicen: recuerdan lo que les dijo, ¿no? Entonces, ¿esto qué está queriendo decir? Que en el momento que Cristo estaba aquí en la tierra, resucitado, Él había bajado, vamos a decir, de esa cruz. Él había pasado de esa muerte física y ahora estaba Él saliendo de esa muerte y se había sido levantado de entre los muertos, como dice la palabra de Dios, y Él permanecía con sus discípulos y les hablaba del reino de Dios y no estaba mandando ninguna forma de adoración mediante imagen, mediante esculturas o estatuas alusivas a Él. Vamos a seguir escuchando la segunda parte del 6 al 11 que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo aquí en esta palabra? Estamos entendiendo que en ninguna parte de las Escrituras, aún en el momento que Cristo estuvo en un cuerpo resucitado y luego ascendió a los cielos, no pidió que se le hiciera ninguna imagen, ninguna representación, de ninguna forma a los discípulos. Entonces, ¿por qué esto hacía Jesús? Porque eso no era la voluntad de Dios. Desde el segundo mandamiento que hemos visto en las Escrituras, jamás Dios estableció esa forma de adoración para los hombres. Entonces, ¿por qué la humanidad gusta de hacer una imagen, una estatua, una escultura o un póster o algo que le recuerde a Jesús o a Dios, que no es la voluntad de Dios? Digámosle que es una tradición, una costumbre, una enseñanza, ¿no? de la familia que se ha puesto desde hace mucho tiempo, pero no es la voluntad de Dios que nosotros lo hagamos. Entonces, esta reflexión del segundo mandamiento nos demanda a nosotros ser obedientes. Si nosotros hemos hecho esto por una enseñanza humana, porque lo hemos aprendido, entonces tenemos que desecharlo, porque esto no es de agrado a Dios, esto es un aborrecimiento a Dios. Porque aún Jesús, en el tiempo que Él estuvo en la tierra, no hubo retratistas, no hubo pintores, ni nada por el estilo para que uno pueda tener pues la imagen de Jesús no en su sala
o en una parte de su casa para que le traiga bendición, ¿no? Esto es simplemente algo irreal, algo ilusorio que han pintado, que han hecho, ¿no? Pero esto no va a traer bendición en nuestros hogares, en nuestra familia, porque esto se aparta de la voluntad de Dios. Aún Jesucristo mismo estuvo deseoso de obedecer al Padre en todo, ¿no? Y también Él lo que demandó es hacer la voluntad del Padre. Entonces no vemos que la voluntad de Dios sea que nosotros tengamos una imagen aún del propio Dios que hemos visto en la palabra, en Juan 4:34, que Él es espíritu, y menos Jesucristo quiso llevarse esa gloria de que los seres humanos pues tuvieran algo que adorar en representación suya, ¿no? Porque Dios es espíritu y busca que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuál es la forma que yo debo adorar a Dios? ¿Cuál es la forma que yo debo de adorar a Jesucristo, ¿no? Porque ambos son uno. La forma de adorar es llevando una vida en obediencia, ¿no? A la palabra de Dios. Y vamos a leerla, ¿no? Porque eso también está aquí en las Escrituras, como es la forma que yo debo adorar y amar a mi Señor, ¿no? Dice en Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice ahí bien claro, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la forma que tú le puedes mostrar tu amor, tu adoración al Señor es guardando su palabra, ¿no? Guardando los mandamientos. Y ese es el que estamos viendo, es el segundo mandamiento. Y luego en el versículo 21, Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. O sea, Él se va a manifestar a nosotros. No es que nosotros lo manifestemos a Él en una imagen, en una escultura, en una representación. Jamás eso ha pedido Dios ni Jesús, que lo personifiquemos o lo representemos. Él mismo dice que se manifestará a nosotros. Él se nos revelará. Él se nos mostrará a nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, habiendo completado este tema del segundo mandamiento, les damos gracias en el nombre de Jesús a todos los que han podido escuchar esta enseñanza y sean verdaderamente sus vidas bendecidas con la palabra del Señor. Amén.